iniciar. Yo soy fundamentalmente de tradición oral, me gusta dialogar, conversar, pero debido a que siempre estas ponencias terminan en libros, de una vez quiero hacer el trabajo de dos en uno y por lo tanto, como casi nunca acostumbro, voy a pronunciar algo escrito sobre, no sé cómo llamarlo, la seria locura de Gaviotas, por decir algo. Y lo he titulado ¿Educación para qué? Pues para el mantenimiento y fortalecimiento de los signos vitales que sustentan la vida. En consecuencia, la educación debe estructurarse sobre el pensamiento complejo, pues como decía Demócrito de Abdera, todo está en todo, y dentro de este contexto quiero empezar a disertar sobre el pensamiento de Gaviotas, siempre en la búsqueda de verdades temporales. En Gaviotas no conocemos las conclusiones definitivas. Una de esas verdades que resalto pero sin separar, haciéndole un homenaje al profesor Morán, el maestro de la complejidad, es la de la recuperación e incremento de la infraestructura vegetal de la tierra, que es el soporte de la actual composición química de la atmósfera y de su patrón de comportamiento, que hoy por hoy es de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón y otros gases raros, entre ellos un 0,35% de CO2 que nos permite estar caliente. Lo peligroso es seguirnos calentando más. Lo apropiado entonces es que la humanidad, dizque la cubierta pensante de la tierra, la única especie tecnológica de las 45 millones que existen, estimule la imaginación, la capacidad instalada mental de los seres humanos, que en últimas esta capacidad es la que genera las otras capacidades, para que así podamos eliminar la pobreza en el mundo, que hasta ahora, curiosamente y paradójicamente, es lo único sustentable. En el caso de Colombia es aún más diciente, porque en unas condiciones en donde es imposible ser pobre, somos pobres. Es el milagro de la pobreza. Es imposible ser pobre, luego lo somos, luego es un milagro. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de apropiarnos de las condiciones de nuestro entorno tropical, de nuestro entorno ecuatorial, que es el trópico del trópico. Y esto lo tenemos que hacer no solamente sin afectar los signos vitales, sino vigorizándolos, para que podamos sostener los 10.000 millones de habitantes a lo que tendremos en el año 2050, es decir, 2.500 millones más que los actuales, que es el equivalente a 2 veces la población de China, con las implicaciones de huella ecológica que esto conlleva. El mundo, en 35 años va a crecer 2 veces la actual población de China. Para mí es algo espeluznante, dramático, es decir, es algo que realmente nos lleva a pensar de una manera comprometedora con nuestro futuro. En Gaviotas, en un paraje lejos de todo y cerca de nada, en la cuenca del soberbio río Orinoco, como lo llamara Julio Verne,
el incomparable suspirador de futuros en una de sus novelas. Allá en Gaviotas, en ese micromundo, siempre hemos creído que un pesimista no cambia nada. Un realista solamente puede describir el presente y solamente un optimista puede plantear y protagonizar futuros posibles, ojalá plausibles, para que nos lleven estos futuribles a una sociedad en donde lo económico y lo social no afecte los cimientos biológicos de la civilización, para que la vida, especialmente la vida humana, siga siendo viable. No se trata de salvar el planeta, como muchas propagandas lo indican, ya que éste por sí solo reverdecerá cuando la especie humana, recién llegada a la historia de la vida, se extinga, porque a pesar de sus conocimientos, de sus alardes científicos y tecnológicos, no ha sido capaz de actuar con sabiduría y cada vez confirma que la violencia, ya sea con la naturaleza, con nuestros semejantes y con nosotros mismos, no es sino el fracaso de la inteligencia. Repito, cualquier tipo de violencia originada en lo que sea es el fracaso de la sabiduría y de la inteligencia humana. Pero allá en Gaviotas decimos que perder la esperanza es un acto criminal. Es tarde para empezar, claro está, pero empecemos ya. No olvidemos que el nivel de una civilización se mide por la capacidad que haya mostrado para superar las crisis, sobre todo las crisis ambientales. La humanidad, y esto no es imposible, esto no es una quimera, la humanidad en su historia ha realizado empresas impresionantes, mucho más difíciles que las que estamos proponiendo aquí, de recuperar la piel vegetal de la tierra. Por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que entró a esta contienda después del incidente de Pearl Harbor, en 6 meses transformó su industria pesada en una industria militar, lo cual finalmente le hizo ganar la guerra a los aliados. Otro caso mucho más difícil que este, mucho más lleno de obstáculos, fue cuando el presidente John F. Kennedy propuso en la Universidad de Rice que el hombre debiera en 10 años alcanzar la luna, debiera posar sobre la luna, como más tarde lo hizo Neil Armstrong. Entonces decimos, ya que fuimos a la luna, regresemos a la Tierra llena de problemas. En una conferencia que tuvo oportunidad de dictar cuando instalé un Congreso Mundial de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Colorado, sostenía que si la creatividad y frenesí que se dio y que se está dando alrededor de la cibernética en el Silicon Valley de California y en otros lugares del mundo, también se hubiera dedicado con la misma intensidad e imaginación a reactivar las heridas de la tierra, a restaurar las heridas de la tierra, hoy pudiéramos hablar de que nuestra nave espacial ya estaría rumbo a una sustentabilidad irreversible, tarea, en mi concepto, aún mucho más esencial y prioritaria que la revolución digital. No debemos dejar de recordar un ejemplo extraordinario por su mensaje, que fue cuando hace más de 10 años en Oracle, en el estado de Arizona,
un grupo de científicos estadounidenses construyeron a la manera de un invernadero gigante y con una inversión de $250 millones, una nave en la Tierra, totalmente independiente de su entorno, y pusieron a vivir ahí durante 2 años a 6 bionautas. En ese invernadero, en esa biosfera 2, en esa nave en la Tierra, invirtieron fácilmente $250 millones para repetir y para simular las condiciones biofísicas de la Tierra. Pues esa nave solamente pudo seguir funcionando solamente durante 2 años escasos. Y sin embargo la Tierra, la biosfera 1, nuestra nave, durante más de 5.000 millones de años, ha podido hacer eso totalmente gratis. Y después también, durante 4.000 millones de años o más, lo hizo para sus habitantes, repito, en forma totalmente gratuita. Entonces yo me pregunto, ¿puede haber algo para que la educación no se priorice? No es que solamente se dedique a eso, no se priorice para que los signos vitales del planeta que hacen que la vida humana sea posible no solamente se recuperen, sino que se fortalezcan. Además, ¿qué sacamos con cualquier tipo de desarrollo, con cualquier incremento económico o social o de cualquier tipo, si los cimientos biológicos no nos funcionan para mantenernos durante siglos y siglos? Yo pregunto, ¿para qué? Por eso el título de esta conferencia. Dentro de este contexto, apuntando a la tecnología sustancial más que a la del poderío, inspirados en el astrofísico Carl Sagan, gran amigo de Gaviotas, que decía que en ciencia y tecnología la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas, y haciendo toda clase de conexiones hasta donde nuestro subaprovechado cerebro nos alcance. Y en consecuencia de esta acción, poder articular a los diferentes sectores, a las diferentes partes, inclusive alejándonos de los paradigmas, de lo que alguien llamaba la parálisis paradigmáticas cuando sea necesario, mucho más allá de los libretos académicos. Entonces, a veces, a pesar de este esfuerzo mental, se producen, para bien o para mal, cosas inesperadas. Y es cuando debemos tener la aptitud para entender y manejar lo imprevisto, que debe ser uno de los derroteros de nuestra educación. En palabras de Ilya Prigogine, amigo nuestro, premio Nobel y miembro del Club de Roma, estimamos que ya estamos en la era de la incertidumbre, es decir, ya la certidumbre perdió su objeto. Y esto va en contraposición a lo que planteaba el profesor Francis Fukuyama cuando hablaba del fin de la historia. ¡Qué absurdo! Lo dije en un debate que se produjo en una universidad sobre ese tema en el estado de New México. Es como negar la creatividad sin fin del ser humano. Es lo más parecido a la negación de la complejidad. Es decir, ya hemos llegado
al final de un modelo que es el que nos debe servir para seguir guiándonos. Cuando hacíamos aeróbicos mentales, caminando por las calles no pavimentadas de Gaviotas, nos hacíamos permanentemente reflexiones en la búsqueda permanente, como ya lo dije, de verdades temporales. A veces no hay nada más práctico que una buena teoría o que una buena hipótesis. Y antes de hablar de la primera de las reflexiones, o sea, de la recuperación e incremento de la piel vegetal de la tierra, quisiera comentarles que hace varios años dicté 2 conferencias en el laboratorio Los Álamos, no escritas como la de hoy, en donde, como ustedes saben, se fabricó la bomba atómica. Era la casa de Fermi y de Oppenheimer, que más tarde definieron también las acciones de Nagasaki, de Hiroshima. Y les decía que ellos tienen una obligación ética con el mundo, de producir una bomba biológica llena de semillas de vida para poder bombardear de manera masiva los desiertos del planeta y por lo tanto contribuir a su reverdecimiento. Entonces, luego de una visita a sus instalaciones y a sus laboratorios, que son impresionantes, con una inversión gigantesca, tuve la oportunidad de anotar que más importante que todo esto es simplemente sembrar un árbol. Entonces fue así, como con una mezcla de intuición y racionalidad tropical, ser conscientes que estamos entre Cáncer y Capricornio, que estamos alrededor de la línea ecuatorial, a donde está la mayor productividad primaria biológica del planeta, planteamos la necesidad de hacer un bosque biodiverso, de plantarlo con una especie de pino tropical caribe, que no tiene nada que ver con los pinos de la sabana de Bogotá, ni con los pinos de la represa del Neusa. Son pinos tropicales, cuyas semillas venían de la selva maya y además de algunos parches de la Amazonia que finalmente desemboca en la cuenca atlántica. Y estas semillas, con algo tan diminuto pero crucial, como es un hongo tropical, en este caso el Pseudomonas tinctorius, se asociaron a estas semillas, que es lo que se llama la micorriza, y crearon un bosque esplendoroso de 8.000 hectáreas, que hoy día es el principal ingreso de Gaviotas, ya que aprovechamos su resina para la producción de colofonia y trementina, y para también la obtención de todos los biocombustibles del 100% con que se mueven las plantas eléctricas, que son 4, y los 9 tractores de Gaviotas para el mantenimiento de este bosque. Pero aquí nos alejamos de los paradigmas. Fuimos más allá con la plusvalía mental de profesionales y de pasionales. Siempre en la búsqueda de verdades temporales. En Gaviotas no conocemos las conclusiones definitivas. Una de esas verdades que resalto pero sin separar, haciéndole un homenaje al profesor Morán, el maestro de la complejidad, es la de la recuperación e incremento de la infraestructura vegetal de la tierra, pues para el mantenimiento y fortalecimiento de los signos vitales
que sustentan la vida. En consecuencia, la educación debe estructurarse sobre el pensamiento complejo, pues como decía Demócrito de Abdera, todo está en todo, y dentro de este contexto quiero empezar a disertar sobre el pensamiento de Gaviota, que es el soporte de la actual composición química de la atmósfera y de su patrón de comportamiento, que hoy por hoy es de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón y otros gases raros, entre ellos un 0,35% de CO2 que nos permite estar caliente. Lo peligroso es seguirnos calentando más. Lo apropiado entonces es que yo soy fundamentalmente de tradición oral, me gusta dialogar, conversar, pero debido a que siempre estas ponencias terminan en libros, de una vez quiero hacer el trabajo de 2 en 1 y por lo tanto, como casi nunca acostumbro, voy a pronunciar algo escrito sobre, no sé cómo llamarlo, la seria locura de Gaviotas, por decir algo. Y lo he titulado ¿Educación para qué? La humanidad, dizque la cubierta pensante de la tierra. La única especie tecnológica de las 45 millones que existen, estimule la imaginación, la capacidad instalada mental de los seres humanos, que en últimas esta capacidad es la que genera las otras capacidades.